Se ven muy bellos sus nombres ahí en el chat, tan temprano, tan Sí, puntuales, tan chévere decir. Gerardo Soto. Nadie le gana a Gerardo Soto. Gerardo Soto siempre será el No, primero. Pero está sí, Diana Hostos, ya está Mauricio Pardo. Gerardo ya tienes una virtud, dejó de ser un hábito, ya es una virtud de él Sí, estar temprano. y también Mauricio Pardo, ya lo había nombrado, sí, y Mario Charri, que nos están saludando ahí por el chat. Muy bien, bienvenidos a todos, bienvenido Carlos Arturo Espina, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Bueno. Hermanos, hoy tendremos la sección 29. Vamos directo al punto, ¿no? La sección 29. Para no perder la costumbre, entonces les voy a mostrar, como siempre lo hago, el, el manual virtual. Ahí está, ahí lo tenemos. 31 de marzo, que es mañana, al 6, que es el domingo, Conferencia. conferencia general, Jesucristo juntará a su pueblo. Doctrina y Convenios 29. Es una sección que en realidad no es muy larga, eh, pero tiene muchos componentes. Eh, bueno, entonces ustedes van a tener la posibilidad esta semana de seguir este manual y estudiar esta sección 29, aunque supongo que algunos ya la pudieron estudiar, entonces también nos pueden aportar. Este es un programa que pues interactuamos, ¿no? Pero quisiéramos saber si alguno de ustedes, bueno, claro que todos los que están en el chat los conocemos, pero sabemos que hay otras personas que no participan en el chat, y otros que empezarán a participar en el chat más adelante. Pero quisiéramos de pronto ver las caras de algunos y que pudieran compartir algunas palabras de lo que vamos a hablar. Entonces, 4 personas podrían entrar. 4 personas podían entrar y estar aquí en el set con nosotros. Entonces, hemos colocado un enlace que algunos lo llaman link, y ahí podrían entrar a este programa. También para que los conozcan en todo este mundo, porque ustedes saben que aunque no tenemos miles de personas conectadas cada domingo, sí se conectan de muchísimos países: Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, y también ¿de Europa. qué? De Europa. Europa también tenemos personas que se conectan para ver este programa y para escucharnos. Entonces, voy a empezar con un tema, y el que quiera entrar por ese link, quiera comentarnos algo, que quiera compartir algo pues relativo a esta sección 29, se anima, le hace clic, ahí recibe algunas instrucciones de micrófono, cámara, y entra, y nosotros, no va a entrar de una, ¿no? Tranquilos, no van a aparecer de repente en la pantalla hasta que nosotros les demos paso a entrar en el set, para los que quieran animarse. Pero mientras tanto vamos a ir empezando un Eduardo, poco. como para aclarar, copiar el link, pegarlo en el buscador, ¿no? Chrome, lo que tengan, lo que utilicen. Y ahí, y como tú dijiste, empiezan las instrucciones para poder ingresar. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a mostrarles algo que tengo acá, una imagen. Vamos a ver si
Esto tiene un poquito de cambios acá, espero que aquí, acá. A ver. Ya están viendo esto. Eso está relacionado con la sección 29. Es más, los primeros versículos que les voy a leer aquí del libro mismo, mientras ustedes ven esa figura. La sección 29 comienza de esta manera. Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran yo soy. Se te oye la voz aguda, Eduardo. ¿Qué significa aguda? Como si hubiera más, perdón, no aguda, sino más grave. Cuando agachas la cabeza se te oye grave la voz. Ok, me dicen si sigue escuchándose así. No, está bien. Dice, escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran yo soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados. ¿Quién juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. Bien, yo no sé mucho de gallinas, pero por lo que he podido entender por las escrituras, porque El Salvador también dijo eso en su época allá por las tierras de Palestina y esto, que él llamó al mundo y que como que nos quiso recoger a todos, como la gallina recoge sus pollos debajo de sus alas, debe ser porque cuando hay peligro, me imagino yo, no tengo mucho conocimiento, ni he visto la escena, una gallina cubre a sus pollitos en momentos de peligro y los cubre con sus alas. Entonces, está hablando de eso en esta sección 29, donde el Señor está haciendo la promesa de recogernos y de cubrirnos con sus alas, o sea, protegernos y ayudarnos, porque Él dice que en el versículo 8 y 9, dice que les voy a leer, aunque mejor les voy a mostrar aquí en la pantalla para que ustedes también puedan echarle una revisión a lo que estoy diciendo. Vamos a quitar la gallinita y vamos a mirar esto. Ok, ahí está. Entonces, miren, lo tenemos ahí en la pantalla, lo que yo acabo de decir, ¿no? Entonces, él está diciendo que nos va a cubrir como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y en el 8 y en el 9, él está diciendo que, dice, por tanto, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados. Dice, porque la hora está cerca y próximo está el día cuando la tierra estará madura y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra. Bueno, yo creo que todos nos estamos dando cuenta que el mundo cada día, de a un día a la vez que pasa, está más convulsionado, ¿sí? Seguimos con todas esas situaciones de guerra, estas situaciones complicadas en los Estados Unidos que afectan a todo el planeta y
y la naturaleza hablando cada vez más fuerte. Todos estamos enterados, supongo, del terrible terremoto que en ocurrió Tailandia, ahorita ayer, Tailandia. en Birmania, ¿no? Decían que la antigua Birmania, que queda al lado de lo que dijo lo que dijo Carlos, Tailandia. Tailandia. O sea, en realidad fue en esta Birmania el epicentro, y sin embargo en Bangkok, la capital de Tailandia, se cayó un edificio en construcción y los otros edificios se movían aún estando a 1000 kilómetros del epicentro. O sea, se fue un terremoto poderosísimo, 7.7, decían, pero para que en una ciudad que está a 1000 kilómetros del epicentro se mueva como se movió Bangkok, es porque fue un terremoto fuerte. Entonces, tribulación, hermanos, ¿estarán pasando estas personas por tribulaciones y sufrimientos? Sí, ahí ya son muchos los muertos que se han reportado, y obviamente ustedes saben que a medida que pasan los días, el número de muertos y desaparecidos aumenta. Nosotros, en cualquier lugar que estemos del mundo, no sabemos cuándo seremos los próximos para que una cosa así pueda pasar. Pero hay muchos tipos de tribulaciones y el Señor está diciendo que vendrán efectivamente. O sea, de aquí en adelante, cada vez estará más cerca ese momento donde dice, aunque todo lo que va a pasar en la tierra, todo lo que va a pasar en la tierra duro, es tribulación por los inicuos. Él lo dice muy, muy, muy claro. Lo dice muy, muy claro. Dice, todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra. Ese abrazo no es con Z, es un abrazo de brasas, ¿cierto? Y estaba yo leyendo en un libro, un manual de doctrina y convenios de ese instituto, que dice que no es, esta quemazón no es, una figura literaria, por decirlo así, sino que literalmente la tierra va a ser quemada. Ahora, ¿cómo? Pues podemos decir que la guerra que se avecina con químicos y una cantidad de cosas va a hacer que esto ocurra. Aún dice que la carne de las personas se caerá de sus huesos y los ojos se saldrán de sus cuencas. Y dice así, el profeta José Smith dice así: es falsa la idea de que los santos se escaparán de todos los juicios mientras los inicuos sufren, porque toda carne está sujeta al padecimiento y los santos apenas escaparán. Aún así, muchos de los santos se librarán, pues los justos por la fe vivirán. Sin embargo, muchos de los justos caerán presa de las enfermedades, las pestilencias, etc., por motivo de la debilidad de la carne, mas no obstante se salvarán en el reino de Dios. Eso dijo el profeta José Smith. Pero yo quiero ir al punto del versículo 2 y hacer una pregunta. Y bueno, de los 4 versículos que he leído, dice que bien, voy a hacer la pregunta en el versículo 8, que lo tenemos ahí en la pantalla. Mire, el Señor dice, a fin de preparar su corazón para que se preparen en todas las cosas. Tengamos en cuenta esa idea, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen todas las tribulaciones. ¿Cómo nos vamos a preparar? Miren,
hermanos, que ahorita hay muchísimas personas predicando en las redes sociales, en una y en otra, en YouTube, TikTok, Facebook, todo eso predicando y predicando de los terribles momentos, la tribulación que viene y todo eso. Pero yo, en mi forma de pensar, nadie le está diciendo a la gente cómo se prepara uno para eso. Y aquí el Señor dice que Él quiere recogernos para que nos preparemos para eso. ¿Cómo nos preparamos? Carlos Arturo, empiece usted. ¿Cómo nos preparamos? Mientras los demás comparten su opinión y nadie ha querido entrar, entre alguien que no. A ver, ¿quién se Alguien anima que a se entrar arriesgue, a alguien que se arriesgue. contestar esa pregunta? A ver, yo voy a cerrar esto Te, aquí. te agradecería si colocas de nuevo la imagen de la gallina. La gallina. Ahí está. Eh, Ahí está esta imagen de la gallina, está dentro de la metáfora que el Señor está utilizando en el versículo 2, donde dice: quien juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Yo pensaba ahora, existe la posibilidad de que algunos de esos pollitos que están al lado o debajo de la gallina, alguno de estos sea indiferente al hecho de que tiene resguardo y tiene donde guarecerse y cubrirse de cualquier situación. Podemos ver uno que está lejitos, ¿no? Uno de los pollitos. Podríamos hablar de que esa es parte de la indiferencia que de alguna u otra manera se va a ver en el mundo y son la gran mayoría. Aquí es solo uno de varios, pero existe mucha indiferencia en el mundo, en la que con base en palabras tales como: esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiero, de algo me he de morir. Cosas como esas de alguna u otra manera generan una especie de anestesia moral y espiritual que les dice a las personas: bueno, pues si yo veo que en el mundo la gente se muere, pues yo me he de morir de algo. Entonces, de esa manera cauterizan su vida y no permiten de que un entendimiento mucho más amplio y profundo pueda tener lugar en sus vidas. De hecho, en el versículo 2 al final dice que a quienes él juntará debajo de sus alas. Dice: a cuantos escuchen mi voz. Y recordemos que en Doctrina y Convenios 1 el Señor dice que ya sea por mi voz o por la de mis siervos, es lo mismo, o sea, la voz de los profetas. Se humillen ante mí. Aquí podemos ir a Éter 12:27, donde el Señor dice que el Señor nos mostrará nuestra debilidad y que en la medida en que nosotros trabajemos nuestra debilidad, esta se hará fuerte. Entonces, ¿qué más podemos pensar que esa fortaleza que vamos recibiendo es producto de la humillación, de reconocer que nosotros somos menos que el polvo y que bajo el abrigo del Padre y del Hijo es factible que de pronto no escapemos a los juicios que se mencionan en los versículos 7 y 8, pero sí vamos a tener la perspectiva que nos permitirá aceptar que a pesar de que recibiremos dolor, todo estará bien. Entonces es algo que va paralelamente configurándose en la mente y en el corazón de las personas que se humillan y buscan con sinceridad al Señor, porque el Señor permite que a través del Espíritu podamos recibir perspectiva eterna. Y por último, y me invoquen con poderosa oración. Yo creo que el Señor utiliza aquí adjetivos bastante significativos cuando dice invocarlo a Él con poderosa oración. Yo creo que valdría la pena que nos hiciéramos en este momento una pregunta retórica, una pregunta de esas que se hace uno y no la responde, pero que le inicia un proceso de reflexión personal. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que yo hice una poderosa oración? ¿Cuáles fueron los sentimientos que yo tuve durante ese momento?
cómo me levanté después de que yo hice una poderosa oración. No me sentí tranquilo, no me sentí con paz y seguro. No se asemeja a esos sentimientos a ser abrigado por el Señor. Que nosotros nos esforcemos por establecer un momento especial, porque yo creo que la palabra poderosa va más allá de simplemente de fuerte. Creo que tiene que ver con sinceridad, con un corazón abierto, con una emoción sincera, llegar al punto de derramar lágrimas, de agradecer profundamente a nuestro Padre Celestial, de establecer un proceso de preparación para llegar al momento de la oración, preguntarle cosas, esperar respuestas. O sea, hacer del momento de la oración un ritual que trascienda todo momento del día. Hace unos días pensando acerca de que hablábamos del concepto de ser competentes y competitivos, me llegó a la mente una frase que dice, ser competente es ser capaz de ser feliz un día a la vez. Ser capaz de ser feliz un día a la vez. Yo creo que si nosotros planeamos nuestra felicidad diaria, deberíamos incluir una poderosa oración. Gracias, Carlos. Bien, de acuerdo a lo que ha comentado Carlos y de lo que estamos planteando acá, que él nos acaba de dar una respuesta a esa pregunta que yo hice de cómo nos preparamos y utilizó el versículo 2. Si se dan cuenta, utilizó el versículo 2. Nosotros queremos tener aquí una cara nueva. Queremos tener una cara nueva, ojalá una cara femenina que nos hable un poquito de lo que estamos hablando, que nos conteste esa pregunta, nos muestre su punto de vista basado en su experiencia. No sé si entre las personas que están conectadas viendo este programa hay alguna mujer que quisiera aparecer en pantalla y hablarnos de esto. En el chat solo hay una mujer, pero yo sé que hay más personas No, conectadas. hay dos, hay dos. Ah, ¿quién Se más se pone conecta? Julia, Ah, Julia, Julia. 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 Bueno, ahí en el chat hay un enlace o link. Solamente hay que copiarlo y pegarlo en un explorador, en el Google, por ejemplo, o el que utilicen, y van a entrar aquí. Como les dije, no van a entrar automáticamente, así que no se asusten, que de pronto va a aparecer su cara ahí, no. Usted va a aparecer en una parte trasera, nosotros la vemos y le permitimos entrar. Pero sí nos gustaría, porque queremos conocer a la gente. Entonces, ¿qué mujer se anima? Tengan confianza, esto no es un programa profesional. Es un programa de aprendizaje entre hermanos que queremos compartir cosas que nos edifiquen, nos eleven, nos animen, nos entusiasmen. Por ejemplo, está Diana Hostos en el chat y está Julia González, que ella hace un comentario ahí, que nos lo diga en persona ahí en la pantalla, que todos calladitos, nadie dice nada. A ver, ¿quién quiere ingresar aquí al panel? ¿Julia o Diana? Contéstenos en el chat. ¿Quién quiere entrar? ¿Julia o Diana? Porque, Sí, no es o, fácil. o si otra persona que esté conectada, que no esté escribiendo en el chat, pero en el chat está el enlace, el link. ¿Están todos acobardaditos? No, se sienten raros que aparezcan ahí. No, 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 eso es como estar una conversación ahí de amigos, chévere. Se quedaron calladitas las mujeres. Se quedaron calladitas las mujeres que puedan estar ahí y que quieran entrar para que ampliemos un poquito más. O sea, no, escuchamos, veamos otra persona y escuchemos su punto de vista. Ah, Bueno, mira, Diana,
Diana, tiene que hacer clic en el enlace o copiar el enlace y pegarlo al explorador y Sí, eh, ahí sigue las instrucciones. ahí hay instrucciones para entrar. Diana quiere entrar. Vale la pena decir que esta es la primera vez que hacemos esto, ¿no? Sí, Y con Diana aprenderíamos qué más podríamos hacer a través de ella, qué podríamos hacer. que nos cuente Diana qué sale en la pantalla cuando entra ahí a esto. Bueno, esperamos que Diana nos comente y vamos hablando. Entonces yo hago énfasis en lo que Carlos nos repitió. Y Carlos se sonó algo por ahí. Ahí está, Ok, ahí vamos está a, bien. ahí tenemos a Diana. Ustedes van a conocer a Diana Hostos, que nos va a participar en este programa. Es una mujer valiente que decidió estar aquí. Entonces, con ustedes le presentamos a Diana Hostos. Hola, Diana. Hola ¿Cómo Diana. están? Qué gusto verlos a todos. Ajá, Igual ajá. para nosotros verla, Diana. Gracias. Estaba ¿Qué nos pensando en lo que quiere comentar de todo este tema que estamos hablando? yo creo que Ay, específicamente de Julia, la Julia está preparación. también tratando de entrar. Disculpa, Julia está Ah, está tratando de entrar bien. también. No, pero ahí estamos pendientes de Julia, pero escuchemos a Diana, listo. Estaba pensando acerca de la preparación que el Señor nos está dando tiempo para prepararnos. Es decir, que cada día de vida que tenemos es un tiempo valioso para que podamos prepararnos. Y si en algo he tratado de hacer énfasis en mi vida es aprovechar ese día para arrepentirme, para tratar de ser mejor. Porque de hecho la escritura dice para preparar los corazones. Y considero que cuando está él hablando de los corazones, es este corazón mío quebrantado, sincero y humillado ante él. Porque no importa el día en que yo tenga que irme, lo que me interesa es que cuando yo vaya a presentar las cuentas de mis actos, por lo menos me haya arrepentido de todas ellas y no me vaya a pasar lo de las vírgenes necias. Entonces, si bien es cierto, tenemos que prepararnos para todo lo que vaya a venir, considero que en mi caso, lo primero que tengo que hacer es tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito ante el Señor siempre. Yo agradezco mucho, Diana, su comentario porque yo lo tenía en la cabecita que iba a decir eso, que la mejor preparación es arrepentirnos. Sí. Y en las redes sociales donde hay tanto predicador hablando de las calamidades, nadie está invitando a la gente a arrepentirse, que es simplemente a vivir la ley que hemos abandonado, la ley del Evangelio. Excelente, Diana, pero yo quiero entrar a Julia. Julia, ¿está lista? Porque la teníamos ahí la estábamos viendo, pero ya no la veo. Continúas en línea, Diana. Sí, hoy no, porque ¿qué pasó, Diana? No se vaya. No era la idea. Si Diana puede volver a Ah, mira, ingresar, Julia. Ya entró Julia. está Julia, pero no aparece su cara. Y Diana no sé por qué Diana se nos desapareció. Julia, hola Julia. Julia se ve un Hola. poquito oscura, puede hacerse como de frente a una fuente de luz. Que el bombillo le dé en la carita, Julia. Sí, ahí está. Eso, Eso. perfecto. ¿Dónde se encuentra Julia? Ay, se fue Julia otra En vez. casa, en casa. Entonces les decía que yo soy un poco inquieta, entonces estoy preparando lo del desayuno mañana Ya. y estoy pues, dejando, o sea, nunca estoy quieta así como en la clase, entonces me es difícil por eso poner la cámara porque no estoy quieta, no tengo como esa tranquilidad de estar ahí en la clase, pero ahí estoy. Sí, se está moviendo todo el tiempo mientras hablamos. ¿Dónde está Julia? ¿En qué país? ¿Qué ciudad? Aquí en Bogotá,
Ah, está cerquitita, no se la vamos a traer es en persona. Bueno, cuéntenos, hermana Julia, ¿qué piensa de la preparación para estos días de tribulación y dificultades que el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo que Él quiere cubrirnos con sus alas, pero nos dice que tenemos que prepararnos? ¿Qué nos quiere aconsejar? ¿Me ¿Sí me pregunta a mí? escuchó? Sí, correcto, Julia, sí, Para tenías mí es el... bien difícil porque cuando yo estoy en una clase tengo mucho ruido, entonces hay otras voces que me hablan y entonces yo por eso prefiero la otra forma porque estoy más concentrada. Aquí me es bien difícil porque entonces hay otras voces que me hablan que no, o sea, no tengo esa tranquilidad que de pronto alguien tiene en un estudio. Sí, entonces sí. Sí, no hay personas que estén de acuerdo con que yo entre a la clase, entonces prefiero hacerlo en silencio. Ah, bueno, Julia, del chat, ¿a usted le gusta escribir? Sí. De hecho sí, lo hago todo el tiempo, hasta tuve un lanzamiento no escribí un libro, pero escribí en un libro varias cosas y preciso me gustan los cuentos. Ah, bueno. Entonces está bien, hermana. Sí, escríbanos, vamos a mostrar sus notas y aquí tenemos una y entonces vamos a participar de esa manera porque le queda difícil así hablando. Listo. Gracias, hermana Julia. Siga comentándonos ahí que nosotros vamos a mostrar sus comentarios. ¿Listo? Gracias. Bueno, nos quedamos con Diana, pero vamos a mostrar lo que la hermana Julia nos ha escrito. Y ya dice, Julia González, dice, creo que el calor abrasador no es solo físico, también se siente cuando estamos alejados del Evangelio y dejamos de vivirlo. Recuerdo un momento en especial que mi mente se nubló. Bien, gracias. Hablábamos del calor con Carlos hace un rato de que el Señor dijo que los inicuos serán Quemados. abrazados, ¿no? Y que esto no es figurado, ¿no? O sea, que la tierra realmente va a ser quemada, ¿no? O sea, lo que va a pasar parece ser muy terrible, ¿no? Parece ser muy terrible. Entonces, lo que más vale aquí la pena que nosotros analicemos es esa preparación del corazón que Diana nos ha comentado y también cuando el Señor dice en todas las cosas, ¿qué querría él decir con en todas las cosas? Le voy a dar el tiempo a Carlos y a Diana que nos cuenten cuando él sí dijo que el corazón, ¿cierto? Pero después de que dijo preparar el corazón, dijo que se preparen en todas las cosas, a ver si tenemos como una idea, o sea, extendemos la idea de la preparación, aunque la más importante es la del corazón, porque eso sí, Claro. de verdad es nuestro corazón. Y les doy la palabra a ellos, no quiero tomarla yo. Carlos y después Diana. Cuando la escritura habla de en todas las cosas, yo consideraría que es como una prueba de la necesidad de la iglesia como organización y la restauración de la organización, ya que la iglesia nos provee de todos los recursos necesarios a donde nosotros tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para prepararnos. Es decir, estamos hablando de la preparación personal, de ayudar a otros a prepararse a través de la obra misional y también de ayudar a nuestros antepasados a través de la historia familiar. Entonces, la estructura organizativa de la iglesia nos provee de todos esos recursos a fin de que podamos estar preparados, a fin de que no solamente yo, sino que yo pueda ampliar mi nivel de influencia a través de amigos, vecinos, etcétera, y también mis antepasados. Ok, gracias Carlos. ¿Y Diana qué opina? Pues en esta misma sección habla de las cosas temporales también. Y me uno a Carlos. Además agregaría, por ejemplo, cuando habla de las cosas temporales de nuestros hogares, de un almacenamiento, y no solamente un almacenamiento físico de frijoles y de arroz,
sino un almacenamiento de un testimonio fuerte como familias, como personas individuales que somos, el fortalecimiento del testimonio de nuestros hijos. Creo que eso es parte fundamental de ese almacenamiento que siempre se nos ha enseñado y que en muchas oportunidades creemos que es algo físico de que está en la alacena. Sin embargo, las cosas temporales es tener un almacenamiento de todo ello y agregarle esa parte fundamental del espíritu, porque en la misma sección habla el Señor de que no hay leyes físicas o temporales, ¿no? Sino que todo es espiritual y todo empezó así, y por ende ese almacenamiento y esa preparación que debemos tener es básico para cuando Él venga. Pues Diana se enfatizó sobre el almacenamiento espiritual, pero lo nombró el almacenamiento físico, y Físico. ese debería también, hago un paréntesis aquí en cuanto al comentario de Diana, ese debería preocuparnos. Si hoy no pudiéramos salir de casa, si hoy, desde hoy, por quién sabe cuánto tiempo no pudiéramos movernos de donde estamos, cuánta comida, agua y otras cosas tenemos que nos hagan sobrevivir. ¿Sabes, Eduardo? ¿Cuánto tiempo aguantaríamos sin poder salir? ¿Un mes, 2 meses con la comida que tenemos? ¿O, o a los 3 días ya no habría nada? ¿Qué iba a decir, Carlos? No, que hablando de lo de la necesidad de ese almacenamiento, y ahora están todos esos conflictos, especialmente Europa. Europa está a través del presidente del Senado Europeo, que está en Bruselas, esa que llama, es una señora, y ella le dio una instrucción, le dijo a todos los europeos de que se prepararan almacenando comida y líquidos por 72 horas por cualquier circunstancia que pudiera ocurrir. O sea, previendo todas las cosas que están pasando allá en el continente, en el viejo continente. Mire, les das instrucción, o sea que hay algo que necesariamente jala, y es que el estómago también habla, y hay que cuidar esa parte. Y cuando hay jóvenes y niños, Mm. hablan harto, ese estómago habla harto. ¿Saben qué me preocupa a mí? Bueno, digo me preocupa porque es una vergüenza que no todavía se esté preocupando en vez de ocuparse, pero esa promesa de llegar al día en que el almacenamiento será tan importante como haber entrado en el arca en los días de Noé. Uy, eso a mí me pone los pelos de punta. ¿Ustedes saben qué pasó con los que no entraron al arca, cierto? Ujú. Ustedes saben qué pasó con los que no entraron al arca. Todos se ahogaron, todos murieron. Y llegará el día, y es que esas palabras, llegará el día en que el almacenamiento será tan importante como haber entrado en el arca. Y nosotros, la mayoría de nosotros hemos pasado eso ahí de... Hemos postergado. Sí, 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 la iglesia que en un principio nos enseñaba tanto del huerto y nos enseñaban de tener cosas guardadas, y aún nos enseñaban qué guardar y qué no guardar y qué era perecedero y todas las actividades de las hermanas de la Sociedad Socorro con los frascos, las bolsas que le sacaban el aire con un pitillo y todas estas cosas. Parece que nosotros, como decimos, esto va a pasar en Europa, Sí. esto va a pasar por allá, pero nosotros mismos, o sea, todo el mundo está ahorita revolucionado. Solamente era una acotación, nombrar ese tema para que no se nos vaya a olvidar y hagamos algo al respecto. Pero vale la Pero pena, Eduardo, ¿sabes señor, qué? Tener en cuenta la clase de sentimientos que nos llega cuando se escucha esta clase de expresiones, la preparación. Creo que en cada uno se despierta una necesidad, una urgencia por
analizarlo en qué momento está respecto de ese principio de preparación. Y yo creo que la mayoría estamos, como tú dijiste, preocupados, no ocupados. Sí, eso es lo que me pasó por la cabeza. Miren estos versículos que los voy a poner ahí y vamos a comentar algo de esto porque a veces pasar las cosas por tan encimita, aunque no es que las estemos pasando por encimita, porque hemos escuchado cosas muy buenas, pero permítanme volver aquí a compartir la escritura. Ahí estamos. Ah, pero no era la gallina lo que yo quería mostrar. La, Eh, la de al lado. Voy a intentar quitar la gallina, pero ok. En estos versículos que estábamos hablando, hay las tres cosas, hermanos. Es que escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. Yo creo que es importante centrarnos un poquito ahí, como la preparación espiritual. Eh, yo quiero que Diana nos hable un poquito. Hay que aprovechar a Diana que entró aquí, hay que aprovecharla. Ah, Sus 5 minutos de fama. necesitamos contagiar a todos los que estamos aquí para que a partir de hoy, si no lo estábamos haciendo, empecemos a tener oraciones Poderoso. poderosas. Entonces, vamos a hablar qué puede ser una oración poderosa y o sea, aconsejarnos los unos a los otros en cuanto a oraciones poderosas. Entonces, como digo yo, vamos a aprovechar a Diana, que de su experiencia tan larga en la iglesia, porque yo a Diana la conocí bien niña, eh, nos pueda comentar su experiencia en cuanto a esto. ¿Cómo podemos tener oraciones poderosas? En muchas oportunidades creo que mis oraciones han sido poderosas cuando he estado en situaciones difíciles, cuando he tenido la necesidad de suplicar una bendición. El ser consciente que no solamente en esas situaciones difíciles, en esas situaciones en las que requiero de una ayuda, ya sea pronta o en un tiempo, ser consciente de que no puedo tener oraciones repetitivas, oraciones que siempre estoy diciendo lo mismo, es lo que me va a permitir mejorar mis oraciones. De la única manera en que yo puedo mejorar es cuando definitivamente soy consciente de con quién estoy hablando, qué estoy diciendo y qué puedo hacer para mejorar. Así que me he dado cuenta que he tenido oraciones sumamente poderosas, únicamente no, pero en la mayoría de los casos cuando he estado ante situaciones difíciles, ante situaciones que requiero realmente estar cerca del Señor. El cuidarme de las vanas repeticiones creo que es lo que podría o me puede ayudar a mejorar mis oraciones, a tener una oración poderosa, una conversación más sincera y más directa con el Señor. Sabes que en este momento cabría una pregunta para todos y es, teniendo tantos testimonios, como lo dice la escritura, teniendo tantos testimonios en este momento que son vivos, ya sea por las escrituras, la voz de los profetas, la voz de terremotos, la voz de guerras, rumores de guerras, de humos en países extranjeros. Cuando tenemos tantos testimonios, creo que es un momento claro en el que recurrir a estas tres indicaciones sería fundamental, de que nos volviéramos al Señor en poderosa oración, porque necesitamos tener una sensación. Yo creo que nosotros tenemos que acudir al corazón, tener una sensación de seguridad en nosotros, de que algo tiene que empezar a cambiar. Yo puedo tener la capacidad de sentir de que mi vida es agradable a Dios. Y creo que puedo comenzar con una poderosa oración.
porque una poderosa oración necesariamente me invita a mí mismo a cambiar, a humillarme y a hacer lo necesario por hacer que mi vida sea agradable a Dios. Gracias a los dos por los comentarios. Miren que cuando yo era joven y bello, o sea, hace rato, o tal vez nunca, pero cuando era alumno del instituto, estudiando el libro mormón, había un material que eran unas hojas así, que eran hojas sueltas con 3 huequitos para meterlo en... Bueno, la lección cuando llegaba al libro de Enos enseñaba que la oración verdadera no es fácil, que la oración verdadera es difícil, que hacer conexión con Dios no era sencillo. Y a lo largo de los años yo comprendí que sí, que si uno realmente intentaba conectarse con el Padre en una oración, eso requería de mucho esfuerzo. Miren que nos dice que su oración, aquí estábamos leyendo que la oración era poderosa. En el libro de nos dice potente, potente dice. Entonces, lo que uno claudica muy fácil cuando se arrodilla un ratito y empieza a orar y no siente nada especial, entonces se apresura por decir el amén y terminar la oración y acabarla. Entonces, a ver, ¿estamos congelados? ¿Diana nos ve congelados? No, en el Carlos, tiempo, pero no aquí. Carlos sí se congeló, mírenlo. Carlos yo lo veo congelado. Sí, Carlos está congelado, vamos, esperamos que pase. Bueno, entonces, y para que todos los hermanos que estamos aquí sepamos, se salió Carlos, es que entendamos que esto hay que pagar el precio. Para orar significativamente hay que pagar el precio. Y Carlos y yo estábamos hablando hace un ratito, Carlos, y ya lo habíamos comentado en otro programa, la importancia de hacer preguntas en las oraciones. Háblenos de eso, Carlos Arturo. Ahorita estábamos hablando con Eduardo de que una pregunta cuando se formula, o sea, cuando uno se formula una pregunta es porque uno tiene cierto interés personal respecto de un tema en específico. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial con una pregunta, eso demuestra una preparación para la oración y un compromiso en la oración. Entonces, la pregunta no solamente es una herramienta común y corriente de los seres humanos, sino que en la oración se convierte en un canal que nos lleva a una poderosa oración. Porque si yo pregunto, espero una respuesta. Entonces, me invita a que realmente entienda de que la oración debe ser de doble vía. De que yo hablo, el Padre también habla. Entonces, tengo que aprender a saber escuchar. También tengo que rogar, por ejemplo, para que el Señor pueda bendecirme con su espíritu, a fin de que yo pueda presentar la pregunta de la manera correcta. Porque también necesito inspiración al respecto. Yo no voy a hablar con una persona común y corriente, voy a hablar con mi Padre Celestial, o sea que tengo que utilizar los términos adecuados. Y para ello necesito el Espíritu del Señor, para que así como el Espíritu viene de allá para acá con información, pueda también ayudarme a llevar información de aquí para allá a la presencia del Padre. O sea que la pregunta es muy importante, es muy necesaria. Tenemos que prepararnos para hacer virtualmente una poderosa oración. O sea que usted es de las personas que no dice papá Dios. Ay, no. No. Eso no. Si alguno tiene esa costumbre, hermanos, sí es bueno tratar de acercarse al Padre, pero hay que mantener un respeto y una distancia. Hay un libro que se llama La oración a respuestas de 10 autoridades generales, algo así. Estuve leyendo en estos días un poquito del Elder Marion de Hanks, donde hablaba de eso y citó a otro presidente de la iglesia que decía
que no deberíamos tratar al Padre de usted. ¿Ah? ¿Habían oído eso? Él dijo que él se requiere tanto respeto hacia él, porque como decía el presidente Hinckley, ¿se acuerdan que él siempre decía el Altísimo? A mí me fascinaba cuando el presidente Hinckley, cuando hablaba del Padre, decía el Altísimo, porque él es el Altísimo. Entonces, que no había que decir usted, sino tú. O sea, un lenguaje de la oración más respetuoso que podamos encontrar. Así que no es aconsejable esas frases que a veces alguien, le oímos a alguien y entonces nos gustó y se nos pega y papito Dios, uy, no, 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 no. Eh, él es muy grande, muy poderoso. Nosotros somos sus hijos, pero debemos cuidarnos en ese vocabulario. Voy a compartir algunos chats que han dicho, que han escrito los hermanos ustedes saben que no nos gusta ignorarlos para nada. Entonces, tenemos que Julia, ya habíamos puesto el de Julia y tenemos aquí a Mario. Vamos a mirar a Mario Charri que dice, yo sí deseo prepararme porque mi meta... Si no fue Diana, no se vaya Diana. Bueno, de pronto está ocupado. Mi meta es salvarme en el reino de Dios, lógicamente con mis familiares. Por eso me estoy poniendo el cometido de obedecer los mandamientos y trabajar en la obra vicaria. Hemos estado viendo los comentarios de Mario tan poderosos en su proceso que está experimentando en estos días. Bueno, este de Julia ya también lo habíamos leído. Diana estaba con nosotros. Julia nos comentaba que era muy difícil estar conectada y hablar, que era más fácil para ella escribir. Mario volvió a escribir aquí al final, la poderosa oración es fundamental. Yo a veces siento que mis oraciones no pasan del techo de la casa. Hermanos, gracias Mario, gracias por compartirnos eso. Estamos haciendo un énfasis en las preguntas, no sé por qué nos vamos siempre últimamente a ese punto y debe ser porque Carlos está haciendo preguntas en sus oraciones y porque yo estoy haciendo lo mismo. El otro día yo les comenté que en una oración le dije al Padre que yo me sentía muy bien con todos los conceptos del Evangelio y la doctrina que había aprendido. Y le dije, yo me siento muy a gusto de hablar del Evangelio, de las Escrituras. Le dije, pero Padre, hay algo que me cuesta trabajo y no me muevo bien ahí, le dije. No me muevo bien ahí y es el tema de la poligamia. Le dije, yo no sé, yo no entiendo el tema de la poligamia a fondo porque se vivió al principio de la iglesia, pero le preguntaba a él que me ayude a entender porque ahí no me puedo defender mucho. Ahí no me puedo defender mucho porque es un tema complicado. Si ese punto no existiera, yo aún no hablaba de las visitas de los ángeles, de la primera visión, de los milagros, de las escrituras, del libro de Moisés, del libro de Abraham. Se defiende uno con toda mientras esté preparado. Pero yo le decía a él, yo lo de la poligamia no la entiendo y me queda difícil defender ahí ese punto porque no lo entiendo, hablando de cuando uno enseña a otras personas y le sacan ese tema. Entonces, el preguntarle a él le agrada, porque nosotros estamos mostrando un interés en las cosas que tienen que ver con él, así que le agrada. El otro punto antes de terminar y de irnos,
de esos 3 puntos, yo quisiera el primerito y preguntarle a Diana, que por eso la tenemos aquí, no la vamos a dejar ir. El primer puntico decía, escuchan mi voz. ¿Cómo? ¿Qué querrá haber dicho el Señor cuando dijo que Él nos va a cubrir con las alas, que Él nos va a recoger? Si escuchan mi voz, ¿qué tiene que hacer la gente hoy en día para escuchar la voz del Señor, Diana? Considero que es más realmente poner en acción el verbo escuchar, que no solamente es oír, sino entender y procesar lo que se está diciendo. Para mí escuchar la voz del Señor es preste atención a lo que se le está diciendo, escuche los profetas, escuche mi palabra y sígame. Porque de esa manera entonces es como yo voy a poder estar bajo su amparo. Esta escritura es muy clara cuando dice, para los que no se arrepienten, para los malvados, para los que no me escuchan, esta bendición no será posible. Entonces, para que yo pueda estar bajo sus alas, bajo su amparo, bajo ese refugio, necesito agudizar mi oído espiritual, mi oído inteligente, mi oído emocional, mi oído físico, para que realmente pueda su palabra penetrar mi alma, mi ser. Y entonces entender su palabra, entender sus mandamientos y entender por qué es que yo quiero estar bajo su amparo. Para mí eso es lo que significa escuchar. Gracias, Diana. ¿Y Carlos qué opina? Digo que contamos con una bendición que trasciende todo entendimiento, realmente es tener profetas videntes y reveladores hoy día, escuchar la voz de ellos respecto de las diferentes circunstancias que están acaeciendo en el mundo. Vale la pena poder, en este caso, por ejemplo, y yo creo que vale la pena hacer la cuña de prepararnos para el siguiente fin de semana, para la conferencia, porque vamos a tener a muchos de ellos hablándonos, y especialmente en un momento crítico de la humanidad como es ahora, que muchas de las escrituras se están cumpliendo. Entonces vale la pena poder prepararnos con preguntas, llevar preguntas y escuchar, como habló Diana, de escuchar a los profetas respecto de qué el Señor tiene para mí, que me ayude a entender. Que muchas veces no es que yo no quiera hacer las cosas, sino que a veces yo no entiendo cómo hacerlas. Entonces, debo hacer un esfuerzo por llegar a entender. Y las preguntas son una herramienta fundamental. Gracias, Carlos. Y Diana, para terminar, les voy a contar algo que me pasó. Resulta que el Señor, la palabra del Señor está en la Biblia, en el libro Mormón, en las escrituras, ¿no? Y en las conferencias, ¿no? En las palabras de los profetas. Y en la oración, cuando Él habla a la mente y al corazón. Pues el Señor ha dicho cosas que uno debería estar enterado. Resulta que me topo con un video de un pastor reconocido que habla muy elocuentemente. Cuando me quedo en el video oyéndolo, empieza a decir que, hermano, si viene un mormón y te dice que ellos son dioses, ¿cómo puedes tú mostrarle en la Biblia que el único divino fue el Salvador y nadie más? Entonces lo escuché y después volvió a nombrarnos. Entonces le escribí ahí en el chat, igual que acá hacemos. Y entonces le pregunté y le dije, ¿por qué el Salvador le dijo a sus discípulos que fueran perfectos como el Padre? Y espero que me conteste. Le escribí y espero que me conteste. ¿Por qué? O sea, y si uno se da cuenta, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque Él les dijo, sed pues vosotros perfectos, o sea, les dio un mandamiento y les habló el punto de comparativo, ¿no? Como el Padre. ¿Por qué les dijo eso? ¿Es que acaso eso es posible? O el Salvador era un embustero, ¿cierto? Y entonces después le pregunté al pastor, le dije, ¿por qué el Salvador le dijo a sus discípulos
que las obras que él hacía, ellos también las iban a hacer y aún mayores. ¿A qué se estaba refiriendo eso? Pues nunca me contestaron. Eso sí, me dieron palo un poconón de personas ahí, porque se dieron cuenta pues que yo era de la iglesia, porque hice otros comentarios, pero me dieron palo. A veces la gente cree saber mucho, pero no conoce las cosas que el Señor ha dicho. Como él dice él aquí, escuchen mi voz. Y la voz de él un día dijo que nosotros necesitábamos perfeccionarnos al punto del Padre, como el Padre. Entonces, seamos claros, si el Salvador nos pide que seamos como el Padre, entonces es porque Él mintió o Él decía siempre la verdad. Y si se dan cuenta, hermanos, que hay personas que hablan por hablar y no tienen respuesta cuando uno los enfrenta. Entonces, les dejo el mensaje final mío que siempre yo machaco, hermanos, estudiemos el Evangelio y las palabras de Dios para que sepamos que Él, qué es lo que Él ha dicho. Y nosotros no tenemos por qué que nos den tres vueltas. Esto lo he dicho cientos de veces a través de los años. Nosotros, los que tenemos el Evangelio restaurado, no deberían darnos tres vueltas con estos asuntos de, por ejemplo, la Biblia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, gracias a todos. Bueno, Mario comentó algo más. Vamos a ponerlo de Mario. Estoy de acuerdo con la hermana Diana. Debemos agudizar nuestro oído. Les recuerdo que al leer las escrituras y leer las instrucciones del Señor es como si Él personalmente nos hablara. Tal cual, Mario. Esas son las palabras. Las palabras las tenemos en las escrituras y en los profetas de nuestros días. Y lo que el mismo Señor nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Qué quiere agregar, Carlos, para terminar? No, somos personas privilegiadas, pero a la vez eso nos coloca en una posición crítica, porque lo único que nos separa de hacer ese esfuerzo es de rodillas al piso. Tenemos que hacer el esfuerzo cada noche, planeemos tener una oración poderosa y seguro que si cumplimos ese propósito personal, por lo menos durante un mes, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a tornarse diferente. Vamos a sentir diferente. Los invitamos a suscribirse al canal si alguien está escuchando y no está suscrito, que le dé like al programa y comente, así como han comentado los que están en el chat hoy. Gracias, Carlos, y también gracias a Diana Hostos, que estuvo aquí con nosotros, por su participación espectacular. Así que el próximo domingo invitamos a otra persona que se una, así que estén preparaditos está el link ahí. Ahí está el link. Y así como Diana fue valiente hoy y entró y habló y nos compartió muchas cosas muy importantes, que los demás también todos tengan la oportunidad para que todos nos conozcamos y ya sabemos cómo somos. Entonces, muchas gracias a todos, hermanos, por estar aquí. Gracias, Carlos Arturo Ospina. Entonces, como ven ahí, dice que la conferencia general es el próximo sábado y domingo, que no nos la perdamos, pero de todas maneras tendremos el programa a las 7:30 de la noche. Néstor López nos dice: gracias, hermanos, y felicitaciones, Diana. Sí, yo creo que Néstor se nos va a unir el domingo. Sí, muchos quieren ver quién es Néstor López Ramírez. Entonces, lo invitamos a que entre en nuestro programa
el próximo domingo. Y otros que puedan entrar. Podemos estar hasta 6. Estar a 6 en el panel. Nosotros somos 2, hay 4 que pueden entrar a hacer sus comentarios y para que los demás nos conozcamos. Que tengan una feliz semana, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.